Estados Unidos de América, como el Valle del Río San Lorenzo, colector de los Grandes Lagos. La permanencia de los iroqueses en esta región estuvo determinada por los recursos naturales, el agua, las zonas boscosas y los animales. Su interacción fue variando con el paso del tiempo. No sé qué hago. La cultura iroqués forma parte de los grupos originarios. Ahí está bien, profe, vemos ahí. Lo que hoy Pero es Canadá, no sé qué es esa imagen negra que aparece ahí. el Valle del Río San Lorenzo, colector de los Grandes Lagos. Es que me aparece cada vez La que quiere permanencia entrar de los alguien. iroqueses en esta región estuvo determinada por los recursos naturales, el agua, las zonas boscosas y los animales. Su interacción fue variando con el paso del tiempo hasta que llegó una época en que se dispersaron y desaparecieron casi sin dejar huella, al grado de considerarlos una cultura mítica, una leyenda. Gracias a las recientes investigaciones arqueológicas desarrolladas en Quebec, es que hoy podemos conocer mucho más de esta antigua cultura. Se sabe que hacia el año 500 después de Cristo comenzaron a cultivar, a convertirse en semisedentarios y a utilizar de manera extendida el arco y la flecha. Pero no es sino hasta el 800 después de Cristo que adoptaron y desarrollaron la siembra del maíz, lo que provocó un cambio determinante en su forma de vida. Una vez asentados en las tierras sureñas canadienses, los iroqueses, acompañados de sus siempre fieles amigos, los perros, vivían de la agricultura realizada entre los tocones de los árboles. Desarrollaron un sistema de cosecha similar al de los pueblos mesoamericanos, al que llamaban la siembra de las tres hermanas, en la que en una misma parcela se combinan semillas de maíz, calabaza y frijol, con el fin de evitar el deterioro del terreno. La pesca fue sin duda otro elemento de manutención fundamental para esta cultura, y durante los inviernos su estrategia consistía en dispersarse para lograr una mejor y más abundante caza. La crudeza del entorno en el que habitaron y la necesidad permanente de defender su territorio hacían fácil imaginarlos como guerreros feroces. Sin embargo, los estudios en arqueología, historia y antropología han encontrado que los iroqueses y demás pueblos de estas regiones tenían un gran aprecio por la libertad y por la naturaleza. Las tribus iroqueses vivían en clanes, bajo conjuntos de tiendas o casas largas, en las que cohabitaban varias familias. Las casas se edificaban con troncos de árboles tiernos, se cubrían de corteza y se colocaban muy juntas entre sí. Este diseño resultó ser ideal para sobrellevar los climas extremosos y también para defenderse mejor. Los hombres eran los encargados de construirlas. No obstante, las mujeres eran las propietarias. Y es sabido que ellos mismos se hacían llamar el pueblo de las casas largas. Gracias a los múltiples utensilios que se han hallado, podemos decir que fue una cultura con una desarrollada tradición alfarera. Trabajaron ornamentos geométricos y diversos diseños. Es de particular belleza la producción de pipas que elaboraron con diversos motivos, desde detalles geométricos hasta representaciones humanas de una exquisita expresión reflexiva. Para los iroqueses, las pipas son más que elementos de uso cotidiano, objetos rituales vinculados al tabaco, planta cuyo humo creían se elevaba al cielo para llevar mensajes a su creador. Por ello, en ocasiones simbólicas e importantes, las pipas estaban presentes. Por fuentes históricas sabemos que, al igual que las culturas mesoamericanas, los iroqueses practicaban un juego en el que golpeaban una pelota de hule sólido. La diferencia es que ellos usaban un palo largo para intentar pasarla por un pequeño arco.
Este juego de pelota también era, entre otras cosas, una ceremonia ritual en la que evocaban los dioses. Es durante el siglo XVI que los iroqueses antiguos se dispersan del territorio que ocuparon en las regiones del sur de Canadá. Y es hasta el siglo XX que la arqueología encuentra en Quebec vestigios que comprueban no solo su existencia, sino también la riqueza cultural original y profunda que poseía este pueblo. Además, a través de estos hallazgos, se reafirma lo dicho en las fuentes históricas sobre los asentamientos iroqueses en los actuales Quebec y Montreal. Amaban la libertad, y aunque en su sociedad no existía la figura de reyes ni gobernantes, eran capaces de vivir en armonía, con una profunda concepción en torno a los principios de paz, igualdad, respeto, amor y justicia. El orgullo e identidad iroqués, una cultura con más de 2500 años de historia, permanece aún entre nuestros días y es motivo de una evocación que nos seduce. Bueno, volvemos. Estábamos hablando de que... ¿Me escuchan? Sí, profe, ¿se escucha bien? Bueno, Sí. sí, profe, le escuchamos. Perfecto. ¿Y están viendo también? Sí, profe. Sí, profe. Digo. Sí, se escucha, profe, se ve. Sí, pero tengo que parar esto, perdón. Para que veamos otra vez PowerPoint, usted tiene que compartir su pantalla, profe. Sí. No, salí de compartir porque tenía el video. Ahora sí, ¿no? Nos vemos. Sí, profe. Nos vemos, pero no ven la diapositiva. Un poco esto de mostrar este video tenía el sentido de entender cuál fue el punto de partida de quién es el padre de la antropología y cómo a partir de un estudio de la totalidad, ven que ahí aparecen cuestiones vinculadas a la vivienda, la organización política, las creencias religiosas, los juegos. Ve a la sociedad como un todo, pero en su devenir y en su organización. Entonces, alguien que no viene exclusivamente o estrictamente de la antropología, crea o desarrolla una forma de entender y de profundizar aspectos vinculados a la organización política, que es lo que a él inicialmente le interesaba, pero gradualmente va ampliando su forma de entender a las sociedades. Por eso luego estudia la estructura. Estas son las obras más destacadas de Morgan, las formas y los sistemas de consanguinidad de las familias humanas primitivas. Ahí está el link, después si lo quieren ver lo van a ver. Yo este Power lo voy a subir al aula. Algo que el aporte más interesante que hace este evolucionista, recordemos que él se desarrolla en una época en la que Darwin estaba trabajando sobre
el concepto de la evolución en la biología, entonces plantea como que todas las sociedades humanas iban a pasar por las mismas etapas, iban desde una etapa de salvajismo, barbarie, hasta llegar a la civilización. Desde esta perspectiva, después vamos a ver quienes se oponen fuertemente a esta mirada tan unilineal y proponen que es un poco más complejo, a pesar de que él había visto, como vemos en el video, desde una perspectiva amplia, no habla de complejidad, lo habla de manera simple, de entenderla como un todo, pero no es eso lo que refuerza en sus estudios, y entiende que quienes están, digamos, desarrollando en distintas etapas sus sociedades, algunas van a encontrarse en la primera etapa, tanto salvajismo como barbarie, les subdividen nuevamente en 3 etapas. Está la baja, la media y la alta. ¿Qué va a decir Morgan al respecto? ¿Por qué va a clasificar? Porque cuando solo se ocupan, digamos, las sociedades de sobrevivir a partir de la caza y la recolección, sobre todo la recolección, es para la primera etapa de frutos o comer aquellos alimentos de frutos secos. Entonces, los que solamente sobreviven con estos recursos estarían en esa etapa. Sin embargo, aquellos ya que pudieron desarrollar la pesca, para lo cual tuvieron que trabajar, digamos, en algún tipo de elemento para poder obtener ese recurso. No sé si conocen cómo los pescaban inicialmente los guaraníes. ¿Sabe alguien? Hola, ¿me escuchan? ¿Se escucha? Sí, profe. Con una lanza, profe. ¿Cómo? Bueno. ¿Una lanza? Con una lanza, ¿sí? Con una lanza pescaban. El agua era transparente, no contaminada ahora, y en los arroyos que podían ver el fondo y con una lanza pescaban. Por si no saben, entonces esos los alimentaban de los frutos y en esa etapa de salvajismo, de acuerdo a cómo define Morgan. Pero también en esa etapa se incorpora el control del fuego. Es muy conocido que en un momento los hombres que vivían en las cavernas, ¿no?, utilizaban el fuego tanto para dar calor como abrigo. Después lo utilizaron para cocinar los alimentos, pero también para defensa y para alejar a los animales, ¿no? Y en la invención del arco y de la flecha son los elementos que utiliza. Hay algunos que, por eso como acá los guaraníes bueno, Caro, ahora el le pregunto. elemento de la lanza, la flecha, pero sin el arco, solamente con una flecha, utilizaban para pescar. Ahí estamos como en problemas para poder clasificar. Por eso esto vamos a entender que son sistemas clasificatorios para de manera didáctica comprender, ¿entiendes? No tanto para dividir la realidad. La segunda etapa de la evolución de la sociedad humana se clasifica también en 3 subetapas, que serían la baja, la media y la alta. Y en la baja lo ponen aquellos pueblos que desarrollan la alfarería. Vieron que aparece la construcción o
la fábrica o de los cacharros, ¿no? En el video que desarrolla, digamos, cómo trabajaban o cómo vivían los iroqueses. Sin embargo, esto después van a cuestionar algunos porque habían pueblos en Hawái que nunca habían desarrollado la alfarería y sin embargo estaban muy desarrollados y no se podría considerar como que estaban en la etapa de barbarie baja. Cuando el ser humano tiene la capacidad, sobre todo en Europa, de domesticar a las plantas y a los animales, esto es, empezar a cosechar o utilizar los animales, ¿no? Y todo este cambio que hay de los animales salvajes al uso, ya sea para alimentación o para compañía o para el uso de los medios como medio de transporte. O en América Latina el uso del regadío para la agricultura. Estos son los que se los podría, cuando se llega a esa etapa de avance, digamos, de la sociedad, se podría definirla como que correspondería a un pueblo medio, ¿sí? Cuando pudieron aprender a manejar los metales, sobre todo el hierro, si pueden silenciar por favor los micrófonos, les voy a agradecer. Entonces hablamos de que se encuentra un pueblo en una etapa de desarrollo, digamos, alta, dentro de la categoría de barbarie, cuando tienen capacidad para el manejo de el hierro, para poder fabricar distintos tipos de herramientas, armas, distintos elementos a través de este tipo de recursos. Y civilización con el uso de la escritura, ¿no? Y como la comunicación fonética. Entonces, desde esa perspectiva, vamos a encontrarnos que hay en muy diferentes etapas, ya habían pinturas rupestres, habían diferentes tipos de, desde 3000 años antes de Cristo nos encontramos con elementos que permiten codificar y decodificar mensajes a través de el lenguaje simbólico, que es lo que caracteriza a la civilización o a un pueblo, lo que se denomina pueblo civilizado. Y se decían que eran bárbaros cuando venían personas de otros lugares en los que no podían decodificar el mensaje y se les sentía como bar nomás. Eso van a leerlo posteriormente en el texto de Kotak, si es que ya no lo leyeron, porque creo que ya está subido al aula, sobre los principales aportes, que es una síntesis de un libro. Creo que para nosotros en enfermería con esto nos basta, y poder entender que entendemos eso, a clasificar, esto de categorizar a la gente por los saberes, por el tipo de recursos que usan, por la forma en que de alguna manera se comporta, a decir, bueno, no son civilizados cuando no tienen los mismos códigos que tenemos nosotros. Otro referente importante, y lo tenemos en cuenta, que es de la teoría antropológica evolucionista, pero toma más, ya habla de un evolucionismo cultural, es Taylor. Entonces Taylor, que es
de Reino Unido, pero que él habla sobre la evolución cultural y donde lo más importante, sus aportes son sobre sus estudios de cultura. Y acá está una definición que se va a utilizar mucho, que es el conjunto complejo que incluye el conocimiento, creencias, artes, moral, ley, costumbre y otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre como una sociedad. Eso en su totalidad es lo que se denomina cultura. Por eso decir que alguien tiene o no tiene cultura está mal expresado, porque todos tenemos un mundo de sentido y algún aprendizaje puede ser que no sea dentro de un espacio formal o que no corresponda dentro del espacio formal al que comparte la persona que está observando. Pero todo ser humano tiene, y esto si bien va a tener también una evolución posteriormente, es un punto de partida importante para el trabajo antropológico posterior y el trabajo en general, porque todo esto, inclusive ahora, aunque no estemos frente a frente, cara a cara, es una clase, y lo que el estado de la tecnología nos permite hoy poder estar desarrollando esta actividad que es meramente cultural, para la transmisión cultural, a partir de o mediados por la tecnología, en la que el conocimiento formal se transmite y permite el desarrollo de habilidades a los miembros de la sociedad, que en este caso es la comunidad universitaria. ¿Qué va a pasar con estas corrientes? Y que hay una crítica fuerte. Está planteada como que es un evolucionismo lineal, simple, en el que es rechazado y resistido por quienes van a venir posteriormente. Entonces aparecen y surgen dos corrientes importantes, que son las que vamos a hablar, que son reactivas a ese evolucionismo planteado por Morgan y Taylor, en las que ellos plantean que la cultura es una cosa, un objeto que puede ser estudiado, por eso ahí como objeto no material, que está integrado y regido por patrones. Tanto los funcionalistas que están en Gran Bretaña como los boasianos en Norteamérica van a tomar esta corriente como disparador el evolucionismo, pero en oposición. Los funcionalistas, ustedes lo leyeron a Malinowski en los Argonautas del Pacífico Sur, son, digamos, quienes van a plantear que lo que interesa es el estudio de las sociedades vivas en la actualidad, poder analizar como un todo, entendiendo que cualquiera puede ser el punto de partida. Inclusive plantean que podrían empezar a estudiar por la caza y la pesca y llegarían hasta la alimentación, el lenguaje, los elementos políticos, económicos, porque todo influye sobre todo. Y el enfoque boasiano, Franz Boas, que habla del particularismo histórico, él sí le interesa esto de cómo se van dando los avances, los desarrollos, le interesa el préstamo que hay, y después vamos a tomar en cuenta y van a tener que estudiar estos términos, porque la difusión de los rasgos que es, ¿no? Van a considerar cuando hay algo que se va de un, digamos, no es que se inventó, hay
dos elementos, la intención independiente, cuando simultáneamente, sin haber tenido contacto entre distintas sociedades, distintos pueblos, se inventa. Ahora estamos en el tema de la invención, están buscando con uñas y dientes, peleando para lograr, ¿no? Sin embargo, en este momento hay una forma de comunicación muy importante. Chicos, por favor, pueden silenciar. Este es un momento en el que la colaboración, y justamente así como esta tecnología, es que se permite y admite y favorece que se transfiera información, se comparta. Cuando se comparte y se lleva de un lugar al otro, estamos hablando de difusión, ¿sí? En cambio, cuando sin haberse conocido y estado en contacto se crea lo mismo, estamos hablando de invención independiente. Estas son cuestiones que van a tomar en cuenta y que son a partir de las necesidades que surgen, digamos, ¿no? La necesidad de abrigarse, la necesidad de alimentarse, la necesidad de crear diferentes recursos para la sobrevivencia. Quien habla de particularismo histórico es Franz Boas, es un antropólogo y teólogo estadounidense, fíjense, estadounidense, pero nació en Minden, Alemania, en 1858, pero se desarrolla y trabaja fuertemente en Estados Unidos, muere durante la Segunda Guerra Mundial, en 1942, en Estados Unidos. Él va a plantear fuertemente, y algo que nosotros vamos a tomar en cuenta, lo del relativismo cultural, que cada cultura debe ser explicada en sus propios términos. Entonces, este elemento fundamental que nosotros lo vamos a considerar, cada cosa que ustedes estudian de la antropología, tienen que pensar qué aporte me está dando a la carrera que yo estoy estudiando, al ámbito en el que yo estoy trabajando, ¿sí? Justamente se oponía a esta cuestión tan comparativa cuando Morgan habla en qué etapa estaba, comparando en cuál está, en qué categoría encuentra cada una de las sociedades que estudia o con las que se conecta, ¿sí? Sin embargo, Boas plantea de que cada una de las culturas que están desarrollándose en distintos lugares del planeta tienen distintos momentos históricos, distintos recursos, distintos elementos que le llevan a actuar, comportarse, tener costumbres, hábitos, desarrollar la vida de otra manera. ¿Sí? Esto lo vamos a tomar muy en cuenta porque el relativismo cultural tiene todo, siempre algo, digamos, como que hay que considerarlo como un buen elemento de punto de partida para no juzgar, pero que en ciertas situaciones no se puede dejar, digamos, ahí. ¿Cuáles son los límites? Esos son dilemas éticos que se presentan posteriormente. Por ejemplo, cuando ustedes hacen una visita domiciliaria y se encuentran con maltrato familiar, ¿no? Entonces pueden encontrar una mujer todo golpeada y sin embargo, o maltrato infantil. Sin embargo, ¿hasta cuál es el punto para dejar que en esa cultura, ese grupo, ese barrio, es la forma que se maneja? ¿Se entiende? ¿Hasta acá hay alguna pregunta? Chicos, si tienen preguntas pueden escribir y yo les pregunto por la clase.
Bueno, no No, sé por favor, siga nomás. si nos están Estamos escuchando. atentos. Estamos atentos, Bueno. profe. Bueno, me gusta una vuelta de vez en cuando, ¿sí? Ok, profe, ok. Algo que él va a defender con fuerza, con énfasis, Franz Boas, es que los rasgos culturales se transmiten culturalmente y no genéticamente. Este concepto es importante para salirse, distanciarse o de alguna manera marcar la diferencia en lo que se venía planteando de evolucionismo, ¿sí? Entonces vamos a ver después que es enculturación, aculturación, endoculturación, términos que va a trabajar más fuertemente la profesora Liliana en la próxima unidad, pero ya vayan teniendo en cuenta para que les resuenen estos conceptos y que sepan desde dónde sale, quién es quién, en qué momento, dónde empieza a generar estos modos de ver la vida. Entonces nosotros vamos a ver si leemos unos artículos sobre la mortalidad en Brasil, pero no ahora relativo a la pandemia, sino en poblaciones de alta vulnerabilidad, donde es muy similar que acá. Eso también estoy viendo, si les comparto con ustedes algo de una tesis que hay local sobre la muerte de los angelitos. ¿Saben a quién se le dice los angelitos acá en nuestra cultura? ¿A los bebés? ¿Los lactantes, profe? ¿A los bebés? A los No bebés. nacidos. A los bebés no nacidos. Se le dice angelitos. ¿Los bebés muertos, profe? Claro, al niño por nacer. No nacidos. No necesariamente a los no nacidos, ¿no? Los no nacidos, como son los que están muertos por aborto, pero son chicos que han nacido, son bebés, pero que fallecieron, la mortalidad infantil, ¿no? Y que muchas veces no es contada, digamos, y no está, ni siquiera fueron registrados inicialmente. Al no ser registrados, saben que una persona no existe jurídicamente. ¿Sí? Claro, profe, a esos chicos le dicen, a esos bebés que no nacen, le dicen los bebés arcoíris, supuestamente. O sea, a los que nacen le dicen arcoíris. Después de una pérdida que tiene la mamá, cuando nace, digamos, su próximo embarazo le va bien y tiene, le dicen bebé arcoíris. Eso no sabía, mirá que siempre uno aprende algo nuevo. Un bebé arcoíris, un bebé que nació después que tuvo un hijo que falleció. Claro, sí. Así le dicen bebé arcoíris. ¿En dónde dicen eso? Sí, o sea, yo también lo había escuchado porque mi cuñada había perdido uno y después que tuvo mi otro sobrino ahí le dijeron así bebé arcoíris, pero tampoco sabía el por qué. Ahora recién me enteré. Vieron que a veces leemos mucho de otros lugares y tenemos que profundizar. Pero voy a anotar esto porque voy a indagar, me interesa. Bueno, acá los angelitos, que se les dice, pero sí los niños que han nacido. Saben que nace vivo cuando tiene los signos vitales, ¿no? Profe, le interrumpo un ratito. Hay chicos queriéndose conectar y no puede, o sea, necesita que le acepten si es que hay lugar todavía. Y hay lugar, ya voy a dar la misma. Porque no me aparece. Sí, una sola tenía, para ingresar. Al menos yo no veo más participantes. Bueno,
Entonces, retomando, ¿por qué vamos a estas cuestiones que tienen que ver con lo local? Porque tiene sentido estudiar una asignatura, algo tan diferente aparentemente a la carrera que están estudiando, para que se pueda comprender mejor la realidad social y cultural en la que estamos desarrollando la profesión que se está aprendiendo, ¿sí? Entonces, el relativismo cultural es un aspecto muy importante a tener en cuenta, a no dar por sentado que eso es así. El uso extremo de este concepto y decir, bueno, esa es la forma que ellos se comportan, esa es la forma que tendría, ¿no? Entonces, como que si hay la muerte de un angelito, no lo habían antes, no es para penalizar, aclaro, ¿no? Sino para entender que hay gente que está excluida del sistema, entonces ni siquiera fue registrada o identificada cuando estaba embarazada, tampoco cuando tuvo el bebé, tuvo un parto en la casa, y tampoco cuando ese bebé estuvo enfermo, falleció y le enterraron, no sé, en el patio de la casa. ¿Se entiende? Esto es importante tener en cuenta para reconocer cuál es la postura ética que tendríamos que tener como trabajadores de salud en cuanto a que lo adecuado desde un enfoque de atención primaria sería poder reconocer toda la población, saber quiénes son, conocer dónde hay más población vulnerable, dónde requieren más atención y más cuidado. Entonces no decir, no, en determinados pueblos se acostumbran a hacer eso y dar por sentado que es así. Si nosotros lo que pretendemos es mejorar la calidad del cuidado, lo que tenemos que conocer es culturalmente cuáles son aquellas costumbres que hay e identificar y ver cómo incide eso en el tipo de prestaciones que voy a realizar como enfermero. De ahí es que nos interesa todos estos conceptos, lo mismo de categorizar, que sean, bueno, civilizados o no civilizados. No, esto no es para categorizar desde este lugar. Entonces, los préstamos también, ¿no? ¿De dónde viene esto de utilizar determinados términos que nosotros, inclusive en las clases online, yo podría hacer una clase virtual o por medio, no sé, a teledistancia y no decir online, así como usamos los préstamos de términos que corresponden a otro idioma, en la sociedad también, los baby shower que se festejan, ¿saben qué es el baby shower? Es un festejo que se hace por los niños que van a nacer en unos meses. Y los bebés que están en la panza, las madres se juntan, las embarazadas, o festejan a la que está embarazada. Fiesta de bebé nuevo significa baby shower, algo así. Tiene que ver con eso. Bueno, pero fíjense que esto es algo en nuestra cultura muy nuevo, ¿no? Eso es americano, profe. Claro, y ahí estamos hablando de un préstamo cultural, ¿se entiende? Ajá. Porque nosotros, en esto de la difusión, que decimos que nosotros, ahora la información se comparte, se difunde, corre por las redes sociales y se toma de prestado de una práctica cultural que corresponde a otro lugar. ¿Sí? Entonces, esto también va eso sería como otro ejemplo, lo que celebran el Halloween también. Porque eso no es propio de acá. No corresponde a nuestra cultura. ¿Sí? Además, los que festejan Halloween ni siquiera se informan de qué se trata la historia del festejo de Halloween. Ellos festejan porque es algo guau, que se puede disfrazarse y hacer fiesta y nada más, pero no tienen el significado de lo que es la fiesta de Halloween.
Sí, acá lo que estamos viendo para entender el concepto, no de Halloween, sino el concepto de préstamo cultural. Claro, sí, pero a eso es lo que voy. La gente de su origen que festeja Halloween sabe el por qué, pero nosotros, porque es un, digamos, como usted dijo, como un préstamo de culturas, hay muchos que festejan y no saben del por qué. Sí, está bien, solo que después en antropología vamos a hacer, digamos, la pregunta puede ser qué es un préstamo cultural cuando estamos hablando de difusión. ¿Se entiende? Sí, sí. Perfecto. Entonces vamos trayendo esto y nos sirve, de ahí es la importancia, digamos, de poder darle un sustento teórico a aquellas prácticas que hacemos sin pensarlas, acríticamente. Entonces, ¿se acuerdan que hablábamos de la criticidad la semana pasada en la clase? Esta es otra forma de poder instalar la criticidad en el tipo de prácticas que se utilizan. ¿Sí? Entonces, otra de las que me parece lo del relativismo cultural que estábamos viendo de la teoría antropológica del particularismo histórico de Boas, un elemento central para poder entender y darle sentido al análisis de un pueblo en sus propios términos. Ahora, cuando se utiliza, decíamos, a un extremo tal en el que se acepta que hasta la muerte, digamos, no, es inadmisible. Ahí es que uno tiene que tener esa claridad de dónde está posicionado como profesional para tener una postura ética, y eso es lo que tienen que saber, que tenemos normas y códigos de ética para poder apoyarnos en esos como elemento de defensa, para decir hasta acá, o esta práctica yo puedo o no estar de acuerdo cuando van en contra de mis principios éticos, porque siempre se trabaja en defensa de la vida, ¿se entiende? Eso nos da elementos para poder defender algún tipo de postura durante el desempeño profesional. Y ahí es importante tener en cuenta la antropología de Boas, nos sirve muchísimo. Otra teoría antropológica, habíamos dicho que era el funcionalismo británico. Bronislaw Malinowski es el referente teórico por excelencia, que cuando hace su viaje a las Islas Trovián desarrolla ese trabajo etnográfico excelente que ustedes leyeron, solo la introducción, pero pueden leerlo todo si les interesa en algún momento. También fíjense, dice acá, perdón, acá hay un error un poco, nació en, ¿cómo es? Hubo un error acá en los, no murió en Estados Unidos, sino en Gran Bretaña, es un referente teórico importante que tenemos que trabajar. No estábamos viendo el Power. No se está, estaba por decirlo, no estamos viendo el Power. Oh, qué suerte les digo, ¿eh? Qué suerte. No vi el error. Bueno, menos mal. Yo lo estaba mirando y dije, Dios, ¿qué hice? Bueno. ¿Y me están viendo a mí, ustedes? Sí, a todos. Sí, sí. No. profe, se ve. Sí, profe, se le está viendo. Se la ve, Solo. profe. Bueno. Vamos a ver qué está pasando acá. Que estoy... Liliana, ¿vos estás por ahí?
Sí, estoy. Ah, Estoy escuchando. Hay muchos conceptos que son interesantes que los puedan recuperar en relación a las teorías, porque la clase que viene, cuando abordemos el concepto de cultura, que es la próxima unidad, supongo que la clase que viene, se van a ir vinculando a los diferentes autores que está trabajando Nora. Por ejemplo, esta cuestión del funcionalismo, bueno, quién es el creador o cómo se inicia o se concibe la cultura. Entonces eso también está bueno que presten atención a eso, porque va a ir de la mano con la siguiente unidad. ¿Sí? Eso es como para agregar. Bueno, gracias Liliana por ese aporte. Creo que es lo que teníamos y no sé qué estoy haciendo, que sabéis que de vez en cuando me trabo con estas cosas. Porque yo estaba mostrando y estaba convencida, estaban mirando. Bueno, vamos a ver si podemos probar. Voy acá a mirarla a todos ustedes, pongo compartir pantalla, pongo eso. ¿Y ahora sí ven? Y ahora sí se ve. Sí, ahora se ve. Ahora sí, profe, se le ve. Profe. Qué suerte. Teníamos desde acá, entonces, acá, capitularismo. Esto sí lo habían visto, ¿no? Sí, profe, ahí quedó. Sí, lo hemos visto, profe. Sí. Bueno, en un momento habíamos hablado, yo les daba el ejemplo cuando hablábamos del relativismo cultural, ya que aparecen acá lo de que en China tenían permitido en esta cultura tener un solo hijo, que después abrió y aquellos que pueden sustentar la alimentación y demás pueden llegar a tener hasta 2 hijos. Entonces, que se hacía mucho, como está sobrevalorado el varón, digamos, en la cultura china, cuando nacía una niña, la mataban para poder tener, ¿no? Para que poder tener otro hijo y la oportunidad de tener el varón. Entonces, fíjense cómo inciden las normas, digamos, y es parte de la cultura tener una ley que esté aceptada o que sea el gobierno que la ponga, y incide en cómo el tipo de comportamientos que va a tener la población sobre el tema, ¿sí? La nuestra no tiene eso, por suerte, no llegamos a esas circunstancias. Tendremos otros problemas, pero entender la diferencia que hay, y hay veces que se acepta, como decíamos, son situaciones extremas y se acepta como es lo correcto, a veces simplemente porque está normado. Como por suerte ustedes no vieron mi error, porque yo creí que sí lo había, pero Malinowski era polaco, nació en Cracovia en el 1884, y y muere en Estados Unidos en 1942. Él es el que desarrolla, y es lo que ustedes ahora habrán leído ya esto, porque tenían que leer Los Argonautas del Pacífico Sur, y allí está desarrollado y establece cuáles son aquellos elementos. Quizás es el aporte más importante que hace, es el quien desarrolla, así como Morgan se dice que es el padre de la antropología, otros lo dicen como que es el abuelo, porque Margaret Mead
que no le hablé de ella. Después más adelante, cuando hablemos cuestiones relacionadas al cuidado de la salud, vamos a retomarla, a Margaret Mead, que es muy interesante aportes que hace. Yo porque quiero que le queden nombres concretos, lugares y por qué se va desarrollando otra cosa, digamos, ¿no? Algo surge en un momento, una idea, y después esa es la forma como va avanzando generalmente la ciencia, el conocimiento. Entonces no nos podemos quedar fijos, plantados en una sola idea, sino entender por qué se crea, se desarrolla otra idea, a veces superadora y a veces recursiva y vuelve hacia atrás. Fíjense ahora en la práctica del lavado de manos, algo tan esencial y básico, lo aprendemos, lo repetimos, y se vuelve a decir que en este momento con la ciencia como está respecto a este problema de salud, no hay nada mejor que el lavado de manos. Fíjense cómo a veces se vuelve otra vez a cuestiones como muy simples. Entonces, esto de que se opusieron a lo que se hablaba del evolucionismo, se aceptaba como que cada pueblo tiene sus prácticas, sus costumbres, a este relativismo cultural. Después de la Segunda Guerra Mundial se vuelve otra vez, y ahora estamos como en una etapa de también guerra mundial, de pandemia, en la que se están revisando muchos conceptos, ¿sí? A una cuestión como evolucionista. Y fíjense cómo se compara, y nuevamente decíamos que Boas, en el particularismo histórico, se negaba a comparar los pueblos, sino aceptar cada uno con sus propias particularidades. Esto es algo que actualmente todo el tiempo se está comparando, como con la cultura que tienen los nórdicos, con la cultura que tiene Estados Unidos, con la cultura que tenemos en Argentina, en Brasil. Siempre que se está comparando cómo se van dando los fenómenos, por qué abrir, cómo, digamos, bajar un poco este aislamiento que tenemos o este encierro que es protectivo, cómo se va modificando de acuerdo a las posibilidades, no solamente a los grupos vulnerables, sino también a los comportamientos que desarrollan los conjuntos sociales, ¿no? Entonces, la comparación siempre está en juego, se toma en cuenta cuando se puede la misma práctica aplicada en diferentes espacios sociales, con diferentes pautas. Saben que la mayoría de los países no tienen una restricción obligatoria para la movilidad, ¿no? ¿Saben eso? Hola. ¿Se entendió la pregunta? No, profe. No sabía. Ustedes saben que la mayoría de los países no tienen una cuarentena obligatoria. Ah, sí, como Estados Unidos, que no es obligatoria, pero el que quiere hace la cuarentena. O como Brasil. Bueno, pero Brasil se levantó ahora la cuarentena. Brasil nunca estuvo en cuarentena también. Nunca estuvo en cuarentena. El que hacía cuarentena era porque quería. Claro. En las favelas, por Por voluntad propia. En algunos estados estaba. Ahí está la cuestión de que la diferencia era por estados. Y eso también tiene que ver con las particularidades de cada sociedad, digamos, y cada nación, ¿no? Los estados son federales y cada estado son como las provincias nuestras, ¿no? Tenían la libertad de optar. Entonces, pero también la mayoría de los
países europeos, prácticamente ninguno tiene cuarentena obligatoria. ¿Sí? Es optativa, es recomendada, como le dicen muchas veces. Entonces, estas son las cuestiones a tomar en cuenta para poder comprender una práctica que es la de colocar, digamos, a las personas con un aislamiento restrictivo de acuerdo a las particularidades culturales que tiene un país. Acá se sabe que si se abriera y cada uno de acuerdo a su conciencia se puede mover, sería como caótico, ¿o no? ¿Sí o no? Sí, un desastre sería. Por eso el gobernador de acá no quiso que se haga los 500 metros que se decía en otros lados. Claro. Esas son las cuestiones que tenemos que ir pensando para qué nos sirve, para poder entender. A veces decimos, en distintas culturas aplicamos la misma práctica y los resultados son diferentes. Es muy difícil que el resultado sea el mismo. ¿Entienden? Bueno, esto ahora enseguida lo vamos a profundizar más. Vamos a ver cuáles son esas prácticas que se tuvo en cuenta cuando se aplicó como práctica. Acá ya no estamos hablando ni del lavado de manos ni la de algún tipo de medida de aislamiento, sino el realizar un estudio científico denominado etnografía. Esta práctica se utilizan, ¿se acuerdan? Habíamos visto varias técnicas. Podríamos verlo como una forma, una metodología para conocer, para captar el punto de vista del nativo. Este funcionalista, creador de la antropología moderna, desarrolla a través de esto que utiliza como un hito en el trabajo antropológico, que es el trabajo de campo realizado en las Islas Trovianas. Y plantea básicamente unas reglas que siguen siendo útiles hasta el día de hoy. ¿Por qué uno va a la casa o para conocer aún el comportamiento, la forma que viven? Podemos entender el punto de vista del nativo, entendiendo, y ya hablamos de la diferencia que tenían, ¿no?, los términos de acuerdo a, si lo ponemos en el plano de lo que a Morgan, esa gente, los salvajes, podrían ser los primeros. ¿A qué grupo se correspondería? Yo no sé si a veces no lo entienden o quedan tildados. Fíjense que a veces hablamos que el sujeto de estudio volvía, que decíamos punto vivo, entonces en un momento eran los salvajes, porque les interesaba a aquellos que no estaban civilizados, le interesaba la antropología, lo que eran muy diferentes. Entonces de ahí es que aparece que el otro, el nativo, era el salvaje, pero nosotros los nativos, cuando estamos en esta última etapa, nosotros todos nos consideramos civilizados, utilizamos los fonemas para comunicarnos, el lenguaje oral y el lenguaje escrito, el lenguaje simbólico, ¿sí? Entonces, nuestro nativo, nuestro objeto,
y su sujeto de estudio desde la perspectiva antropológica es un ser civilizado que puede tener otros códigos, tanto lingüísticos como escritos. ¿Se entiende? El lingüístico es escrito como comunicativo oral. Por eso a veces decimos cuando se utiliza, porque no es oral ni tienen los códigos del lenguaje escrito. Cuando la gente utiliza determinado tipo de... ay, se me fue el nombre de esto que se hacen en la piel. Ayúdenme. ¿Eritema? ¿Cómo? Tatuaje. Tatuaje. Tatuaje, profe. Sí, gracias. Ese era el término, se me fue la palabra. Vieron que a veces los que son de un grupo se hacen un tatuaje, ¿no es cierto? Todos hacen el mismo tatuaje. Entonces se identifican como tribu urbana. A veces la tribu urbana es porque se tiñen el pelo, se cortan de la misma manera, utilizan algún tipo de vestimenta o se juntan en determinado lugar, ¿sí? Pasó un poco esa moda, pero sigue en determinados contextos, sigue existiendo. Entonces, ¿sí? Como las chicas estas, las feministas que se pintan de verde, usan el pañuelo y con eso se identifican. Sería como su grupo. Claro, eso podría ser, se puede hablar de tribu urbana, ¿se entiende? Tiene un elemento simbólico que no es no es verbal, pero que sí simbólicamente se puede entender. Para poder, y ahí está, es interesante, para poder entender un lenguaje simbólico yo tengo que poder comprender qué significa. Cuando después aparecieron los pañuelos celestes, para oponerse, fíjense que acá habla de las oposiciones, que es algo que todo el estructuralismo, que ahora vamos a hablar, tenían que también entender. Yo no sabía después porque estaba como fuera de todo ese debate que había. Entonces apareció este otro pañuelo de otro color y entonces se oponían, pero tienen también toda una base filosófica y una recursante por más segundo allá que año, no es imagínate. esto que estamos pensando, entender la caracterización a través de un elemento que no a veces no siempre es el lenguaje oral, verbal o escrito. Es un poco lo que dio lugar cuando aparece, Morgan categoriza que pasa a ser un pueblo civilizado cuando utiliza el lenguaje, ¿no? Escrito o el lenguaje verbal. Y ahora vemos cómo esto aparecen simbólicamente muchos elementos para categorizar un grupo dentro de estas sociedades complejas que no es homogénea. Hay una gran diversidad, una gran heterogeneidad y a veces nosotros con elementos muy pequeños podemos captar la diversidad de los que están representados en un espacio, ¿entienden? Somos todos de Argentina y podemos tener una diversidad de adhesiones a grupos de intereses distintos. El trabajo etnográfico en profundidad permite captar el punto de vista del nativo, para lo cual, fíjense acá, hablaba Malinowski de convivir con los nativos, y era también aprender su lengua, pero acá sería aprender los códigos, porque nosotros no podemos comprender algo si no comprendemos. A veces podemos estar en el mismo país, usar el mismo lenguaje, ¿no?
Sin embargo, hay un montón de elementos que aparecen en juego que no nos permiten captar el verdadero sentido de las cosas, de las prácticas, de las racionalidades de la gente. De ahí es que la convivencia permite, no solamente a través de una entrevista en profundidad, sino ver lo que la gente realmente hace por esta diferencia que hay entre lo que hace, piensa y dice. Hay una distancia importante y no siempre es tan coherente, no hay diálogo entre las distintas partes. La gente a veces decir una cosa, hacer otra, ¿no? Y pensar otra. Pero para poder realmente hacer un trabajo etnográfico y poder recolectar esa información, yo tengo que entender lo que estoy viendo, manejar, clasificar, etiquetar o establecer pruebas para corroborar lo que se dijo a través de lo que se hace o a la inversa, algo que no se hizo porque no se hizo de esta manera. Por último, vamos a ver esta teoría antropológica, la del estructuralismo. El referente teórico es Lévi-Strauss, es francés. Fíjese que también se le dice que él es francés porque de alguna manera se desarrolla, estudia, trabaja dentro de ese ámbito de nacimiento. Lo mismo que Malinowski, que se habla del estructuralismo, el funcionalismo británico, siendo que nació en Polonia. ¿Se entiende? Entonces, porque lo más importante es donde desarrolla su trabajo académico, su forma de acuerdo a las colaboraciones, el trabajo se desarrolla de los asuntos en el ámbito de la lectura del sistema. Ya en principio él hace lo que hacen todos los antropólogos, de estudiar, se enfoca en las estructuras del sistema de parentesco y de matrimonio. Esto es algo que históricamente el parentesco se toma en cuenta dentro de la antropología, pero posteriormente va a centrar su interés, de acuerdo a cómo viene desarrollándose en la lingüística, las estructuras de la mente humana. Acá él le interesa poder no solo relacionar los aspectos de la cultura, sino poder descubrir. Entonces, algo que a mí siempre me llama la atención, como en inglés, I, que es yo, se escribe siempre con mayúscula, por más que esté en el medio de la oración. ¿Ustedes se dieron cuenta de eso? No. Entonces representa también, pero ténganlo en cuenta y pueden ustedes hacer algunas observaciones de cosas que les interesen, como hay algunos elementos que permiten, uno siempre cuando estudia necesita cómo razona para poder armar hasta las oraciones que tengan sentido. Por eso decía, a veces uno puede estudiar un idioma, pero un chiste no puede captar porque la estructura de pensamiento tiene otra lógica también. Que va más allá el significado de algo, cuesta mucho más comprender que estudiar literalmente un idioma. Pero, sin embargo, hay determinadas características de los universales que dice que el hombre, el Homo sapiens, tiene en común. Estas estructuras las personas tienen para pensar, para recrear el mundo, son independientes de cada sociedad o del sustrato cultural.
él va a darnos vuelta otra vez, Lévi-Strauss, y va a tener otra mirada, y a nosotros nos resulta como muy, muy importante cómo él trabaja sobre la relación de la gente con la naturaleza y sobre las relaciones entre las personas. Entonces, y que el signo lingüístico, él va a hablar, hoy estábamos hablando bastante. Mi abuela dice, ¿cómo? ¿será que me sacó? Del signo lingüístico, una palabra, para que tenga sentido, yo tengo que conocer el significado. Tiene un significado de que la palabra en sí mismo cuenta, esa palabra, el significante ictericia, cuál es el significado y que es un factor de riesgo en un recién nacido, no voy a dar importancia, ¿se entiende? Como hablábamos de los pañuelos también, el pañuelo verde y el celeste. Ya no es el significado lingüístico, pero sí es un símbolo que me permite darle sentido en la medida que pueda entender el significado de esto. Pero para ir cerrando, porque si no se hace como muy largo, vamos a decir que las principales corrientes de la antropología que vimos hoy son el evolucionismo, el particularismo histórico, el funcionalismo y el estructuralismo. ¿Cuál era el aspecto central del evolucionismo? De que todas las sociedades iban a pasar en un proceso evolutivo unilineal, íbamos desde el salvajismo, la barbarie, a la evolución. El particularismo histórico se oponía al evolucionismo y captaba el punto de vista del nativo desde una comprensión más amplia en su relación con la vida. Tenía una visión en la que tenía un devenir histórico. El funcionalismo tiene en cuenta las diferentes partes, pero que todas, así como podríamos hacerlo análogo a un cuerpo humano. Entonces, desde la estructura del funcionalismo podemos ver que una sociedad tiene una cabeza, tiene un elemento digestivo, y eso se acuerdan que lo vemos en la cartografía. Vemos cómo se hace este funcionalismo, un elemento que nutre, un elemento para la respiración. Hay muchos elementos de defensa. En este momento los mecanismos de defensa del país y del mundo están trabajando, cerraron las fronteras y evitan el ingreso para defenderse. Nada muy funcionalista, y podemos utilizar, se dan cuenta, todas las teorías para poder explicar, para eso sirven las teorías, para dar sentido. Y el estructuralismo también nos da otro enfoque simbólico, interpretativo, para entender cuáles son esos significados que tienen cada uno de los símbolos que se utilizan. Hemos visto varios, inclusive entender las prácticas y cómo todas están de alguna manera utilizando las mismas, pero le dan un sentido distinto. La cuarentena tiene una forma de aplicación y un significado distinto y es interpretado de diferentes maneras. Con esto vamos a cerrar la clase de hoy, la parte teórica, y vamos a volver. Yo ya les voy a dar el texto de Kotak,
que habla sobre los diferentes referentes teóricos. Es un texto como muy interesante, tienen más teorías desarrolladas, pero pueden solamente estudiar estas básicas que fueron trabajadas. Vamos a pasar a la otra etapa en la que habían varias preguntas para responder. Yo voy a salir del texto, de compartir pantalla para que ustedes comiencen a participar. ¿Pudieron hacer el trabajo? ¿Pudieron leer? Sí. ¿Quién dijo, profe? Hola, Lili, por fin te veo. Porque ustedes me estaban viendo, pero yo no les digo a ustedes qué pasa. Nora, la idea es que planteen los dos trabajos, el de texto de Malinowski y los Argonautas del Pacífico, que tenía una serie de interrogantes, y el otro texto que es de la profesora Nora, que es la entrevista antropológica. Y no sé si vamos a empezar por el primer texto, que incluso también ya se abordó algunas cuestiones en lo que fue el desarrollo de la clase. Creo que era una de las primeras preguntas, tenía que ver justamente con la biografía de Malinowski, que es la primera. ¿Quién puede contar algo de Malinowski muy brevemente? A pesar de que ya se habló, pero vamos a ver si lo pudieron captar también de la clase, que Nora trabajó ese tema de Malinowski, quién fue, cuál es su enfoque, o ahora ya saben desde qué teoría también se ubica Malinowski, que eso también lo planteó Nora en la clase. No sé quién quiere comentar. Empezar por esa primera pregunta. ¿Puedo hablar yo? Sí. Sí, Romina. Bueno, lo que un poquito largo de lo que nosotros tenemos, ¿no? Pero le voy a leer un pedacito más o menos de lo que escribimos, que es el fundador de la corriente antropológica, conocida como funcionalismo, basado en la idea de que cada uno de los componentes e instrucciones sociales se relacionan entre sí dentro de un sistema en el que cada uno tiene una función, como por ejemplo, destacó la característica de creencias, ceremonias, costumbres, instrucciones, religiones, rituales y tabús sexuales. Según la mencionó, que realizó a su muerte, medio difícil el nombre, Malosky, estudió e integró hasta 10.000 características culturales distintas. Eso es más o menos lo que nosotros, cortito de lo que nosotros escribimos. Escribimos más, pero como usted dijo, que sea breve. Perfecto. ¿Duda? ¿Cómo? ¿Alguna duda tienen? Porque si no, pasamos a la siguiente. Sobre ese punto. Considero que no, porque, nosotros escribimos un poquito más de lo que le leí, pero como para no ser tan largo, bueno, más o menos lo que entendimos más considerado a lo que él hizo, ¿no? Perfecto. ¿Podemos pasar a la siguiente? Yo creo que sí, no sé quién más diría. ¿De qué están hablando? Me perdí. Sí, pasamos a la siguiente, entonces, ¿cuál es el motivo, qué motivó a Malinowski a realizar en este caso ese viaje que lo llevó a esta isla? ¿Cuáles fueron los motivos? ¿Por qué fue para allá? ¿Puede hablar? ¿Se escucha? ¿Se escucha? A ver. ¿Sí? ¿Quién está hablando? ¿Sí? Decime tu nombre. Milagros Fernández. Milagros. Sí, te escucho. Bueno, nosotras en nuestro trabajo
En la pregunta que qué motivó a Malinowski a realizar ese viaje de estudios, pusimos que fue la lectura de La Rama Dorada. Él se había presentado, bueno, él a partir de esa lectura de James Fraser despertó su interés por la antropología, donde obtuvo su grado en la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres, Inglaterra, en 1910, lo que lo llevó a dedicarse a la disciplina. Eso es lo que nosotros habíamos puesto. No sé si estaría bien la respuesta. No sé, me parece, hay otro motivo también, no sé si alguien pudo indagar un poco más. Profe, ¿me escucha? Sí, Clarice. Yo escribí, lo que motivó a Malinowski a realizar este viaje de estudio fue escapar de la Primera Guerra Mundial a la que podía ser convocado. Luego de adaptarse a la cultura de los pueblos indígenas y realizar un trabajo etnográfico para estudiar su cultura y tradición. Me perdí. Bueno, eso fue lo que puse, Lito. Bueno, sí, igual te aparece el objetivo por el cual hizo la etnografía. Pero, claro, ese sería el objetivo. Él le motivó, ¿se entiende? Por eso, pero cada uno tiene diferentes formas de entenderse, ¿de acuerdo? Hola, profe. Sí, ¿quién está hablando? Yo no tengo activado el video. Bueno, yo, por ejemplo, ¿puedo hablar? Sí, mira. Yo puse que, bueno, uno de los motivos que él explicó fue que él quería escapar, aparte de la guerra, de la vida académica. Él tenía un deseo de aventura y también por el cansancio de la forma de vida que imponía la civilización mecanizada. Eso explicó él más adelante en su texto, digamos. No sé si estaría bien. Y les digo que ¿tenés video para activar, Melanie? Sí, profe. Ahí activó. Porque de eso se trata, que hagamos por esta metodología, por lo menos para vernos a través de, ¿sí? Cuando hablan y participan. Saben que el lenguaje humano tiene esta otra de que no es solamente tan oral, sino que podemos vernos y verlo gestual también. Es importante la conexión. ¿Alguna otra cosa, Melanie? Bueno, yo puse eso y que además que quería escapar de la guerra para evitar la llamada fila por ser súbdito australiano. Bueno, la profe está hablando del trabajo de Malinowski, creo que es el trabajo número 3, si no me equivoco, 3 o 4. Por lo que vi, me perdí. Yo no soy profesora, o sea, soy una alumna, fui recursante de antropología 2 veces, así que yo lo único que estoy haciendo es pasar el Zoom para que todos puedan tener acceso a nada más. Y bueno, en todo caso, si tienen alguna consulta, escriban y yo activo, digamos, el audio para pasarla a la profesora. Que lleva a desarrollar algo, fíjense, que supera ampliamente lo que él estaba pensando, digamos, ¿no? Este deseo de aventura, de evitar tener que participar de la guerra, cosa que él no quería. Racista. Y saliendo un poco de lo estrictamente de la antropología, para tener en cuenta cómo a veces cuando uno siente el impulso para hacer algo diferente hay que animarse, porque por ahí nos lleva a poder descubrir otras cosas que no imaginábamos que estaban. Hay que animarse a hacer algo muy diferente. Sí. Lili, ¿lees la siguiente pregunta? Sí, la siguiente pregunta ya tiene que ver con su trabajo de campo. Hay que contextualizar en tiempo y espacio. ¿En qué época? ¿Dónde realizó su trabajo de campo? Y ahí también ya se puede mencionar lo que son los sujetos de estudio también. Pueden caracterizar el contexto, sería,
teniendo en cuenta el tiempo y el espacio, y pensar también en quiénes eran sus sujetos de estudio. Por ahí algo acá lo escriben en el chat respondiendo a la primera pregunta, pero me parece que lo que escriben acá ya corresponde a esta pregunta. Liliana Borges. Esa es la segunda profe. A ver, ¿quién? Profe, ¿Y? bueno, le voy a contar, nosotros a partir de lo que fuimos poniendo, que fue en 1914, llevó su principal campo de investigación en Mailú y en el distrito de las Islas Trovián. Su permanencia en la zona coincidió con el estallido de la Primera Guerra Mundial y lo que lo obligó que al ser un ciudadano austrohúngaro en un territorio bajo jurisdicción británica a aceptar ser echado de las Trovián hasta que finalizase, finalizase toda la guerra. Después pusimos que en 1915 fue entonces en este archipiélago donde estudió el intercambio de Kula, que es el sistema propio de los indígenas de intercambio comercial o económico, y comenzó a preconizar la metodología llamada de observador participante, donde aprendió su idioma, se dedicó a comprender a fondo sus costumbres y forma de vida. Y después pusimos que fruto de su trabajo de campo nacen sus principales obras. Por ejemplo, en 1922 trabajó tanto en la aldea recogiendo sus primeras informaciones de lo que al cabo de unos años serían los argonautas del Pacífico Occidental. En 1926, crimen y costumbres en las sociedades primitivas. En 1927, sexo y represión en las sociedades primitivas. Y en 1944, una teoría científica de la cultura. No sé si eso estaría bien. Sí, hay varios elementos ahí. Generalmente la clase dura 2 horas, de 4 a 6 más o menos. ¿Y en qué momento fue? Aún no sé. Aparecieron otras cuestiones, pero está bien la respuesta. Ahí habría que ver que otra de las preguntas... Sí, la profe dijo que iba a subir igual el Power al aula virtual. Y ahora lo que está haciendo la profe es ver si hicimos el trabajo de Malinowski. Y supongo que ahí va a terminar la clase porque más de 2 horas no creo que estemos sentados. De su estudio, dentro de su etnografía. Bien. ¿Alguien más quiere hacer otro aporte? Yo tengo algo parecido también así, profe. Claro, si tienen algo igual, no hace falta. Si tienen algo nuevo que agregar, sí, ahí pueden incorporar algo más a esta cuestión del tiempo y el espacio. Che, en serio, ustedes también participen, ¿eh? Bueno, si no hay nada, pasamos a la siguiente, porque ya son y 38. Sí. No me di cuenta que se hizo tan tarde otra vez. Bueno, y ahí en realidad creo que fueron respondiendo también, bueno, los sujetos de estudio, el objeto de estudio y la investigación, que es la siguiente pregunta. Creo que surgió también, no sé si alguien tiene algo en relación a esos dos puntos. ¿Qué características tenían estos sujetos de estudios? Primero. Y la otra tiene que ver con el objeto de estudio del trabajo de Malinowski. Podemos responder esas dos en una, si les parece, y alguien tiene brevemente. Mica, ella ya había dado otros Power en los videos anteriores. No sé si ustedes miran en los mapas, buscan. Por eso estaría bueno que miren los otros videos. Igual yo subí una vez la captura del primer Power. La Polinesia, para poder entender lo importante que era el trabajo, digamos,
intercambio, el CULA comercial, pero va más allá, habla mucho después de la reciprocidad que nos vamos a ir profundizando posteriormente. Y bueno, lo que le preguntó la profesora Liliana, a ver si... ¿Y alguien más puede responder a eso? Que algo ya mencionaron igual, pero la idea es que puedan caracterizar un poco más a las... acá están escribiendo. Que puedan caracterizar a las personas o a los sujetos de estudio, digamos. Y después plantear el objeto de estudio. Bueno, acá Río. Sí, resulta que yo cuando subí la foto en mi perfil de antropología, no sé qué pasó que no se podía abrir el enlace. Entonces yo pasé otro enlace en el grupo. Ahora cuando termine el vivo yo voy a pasar de vuelta para que ustedes puedan acceder a la carpeta donde está el primer video de la primera clase y el segundo video. Los Power yo no tengo porque la profesora no subió ni uno y en el grupo la primera vez yo subí ya las capturas de la primera clase. Y este video que la profe está haciendo ahora yo lo voy a subir también en el Drive. Contando algo también que no sé si está después como pregunta, pero también es una... No, los TP yo no subo. Yo lo que subo es simplemente los videos del Zoom que por ahí ustedes no pueden ver. Y supongamos que tampoco pueden ver el vivo, entonces lo pueden ver en sus casas, descargarlo más tranquilo. Y los TP no, porque los TP en teoría tienen que hacer ustedes. Ahora cuando termine el vivo yo les ¿Cómo paso... se comunicaban? Voy a subir de vuelta el link. En relación a la dificultad en relación a la comunicación. ¿Pudieron ver esa parte? ¿No? ¿Pudieron rendir bien? ¿Cuál era el idioma que tenían estos sujetos, sí, de estudio de Malinowski? Y profe, el Pidgin en English o algo así era. English. No sé si se escribe así, pero algo así era. Pidgin English o algo así. ¿Está bien? Sí. Rocío, la profe no habló nada del trabajo. Aparentemente no había que subir el trabajo. Por eso supongo yo que ahora cuando la profe termine de ver todo el trabajo número 3, le voy a preguntar si vamos a subir el trabajo número 4. Y Mica, hay un grupo, bueno, yo tengo 2 grupos de antropología, uno de mi grupo y uno de un grupo que me agregaron, yo no sé si es de segundo o tercero, no tengo idea, que se llama solamente antropología, y en ese grupo yo bajé las diapos. Y estoy también en un grupo de tercero, creo, y en un grupo de segundo. Pero bajé solamente en el de antropología. Tía, las faltas de respeto. Eso es algo que también vi. Y estos son elementos importantes. El tema de la mentalidad del indígena, esto que hablaba Melanie. La comprensión. ¿Sí? ¿Alguien más quiere agregar algo? Fíjense que para quienes hablan, volviendo al tema del idioma, ya sea o portugués o español, entender, digamos, el portuñol es mucho más complejo. Y esto era también un dialecto, una cosa que articulaba el idioma indígena y el inglés.
Entonces, es una recreación nueva y tiene sentido, es lo que hoy decía, más allá de entender literalmente un término, tiene sentido en un contexto dado. Entonces tampoco, por eso él planteaba también que las respuestas eran un poco vagas, porque no podía pretender que hagan una definición o expliquen algo en los términos que él pretendía que le expliquen. Los intereses, por eso partimos de la motivación de él, era hacer un trabajo científico, pero ellos no eran científicos, ellos son uno en el mundo. Después vamos a ver cómo Schultz habla del mundo de sentido común y el mundo, el conocimiento científico, que ustedes un poco ya lo vieron en Introducción al Conocimiento Científico, ¿no? Depende del contexto, en qué plano de análisis estamos estudiando, el otro me puede dar una información. El antropólogo utiliza muchos recursos, no solo lo que la gente dice, sino que también lo que la gente hace y lo que la gente cree por el tipo de prácticas o por lo que uno ve cómo se desarrolla y se desenvuelve. ¿Entiendes? Un poco eso es lo que le tenemos que trasladar cuando hacemos el trabajo para conocer al sujeto de cuidado y poder hacer algún aporte y no utilizar esos programas enlatados de educación sanitaria que tenga sentido para esa población. ¿Sí? Sí, yo creo que, bueno, por ahí respondimos un poco a la pregunta número 10 también, que tenía que ver justamente con cuál es el obstáculo que tenía Malinowski para poder captar la mentalidad y el espíritu del indígena. Entonces aparece esta cuestión del idioma como uno de los obstáculos. Volviendo otra vez a las preguntas anteriores, nos quedó pendiente el tema del objeto de estudio y la investigación. ¿Cuál era el objeto de estudio de su investigación? No sé qué respondieron a esa pregunta. Ya respondieron, ¿no? Profe, yo puse, dice, ¿cuál es el objeto de estudio de la investigación? Yo puse, el CULA es el objeto de estudio de la investigación. Se trata de un fenómeno de considerable importancia para afectar profundamente la vida tribal de los indígenas que viven dentro de su campo de acción. Y después puse CULA igual sistema comercial, no sé por qué puse así. Sí, porque así se denominaba. Después van a entender que es mucho más complejo lo que yo le decía, ¿no? Tiene que ver con... Yo puse, profe, escucho antes de... el objeto de estudio de la investigación es el CULA, el cómo afecta la vida tribal de los indígenas que viven dentro del campo de acción y la importancia de los mismos, es decir, sus ideas, ambiciones, deseos y vanidades relacionados con el CULA. Sí, es más o menos lo que respondió tu compañera. Sí. No, a veces se extiende. Buenísimo. Entonces, pasamos a la siguiente pregunta, porque en relación a eso, no sé si alguien más quiere hacer otro aporte. De vuelta. Nosotros pusimos el objeto de estudio senativo, era comprender su relación con la vida, sus creencias, su organización social, su folclore y sus costumbres, su organización económica, su manera de resolver los problemas o situaciones de enfermedad. No sé si está bien eso. Está bien, porque está relacionado también. Es mi otro punto de análisis, por eso no la podía estudiar citadamente, pero volvemos otra vez al tema de la reciprocidad y que es una... Generalmente va hasta las 18 nomás. Importante en generalmente. Antropología, cómo es el sistema de reciprocidad y en todos los niveles que entran en juego. Si ustedes ven en la diplomacia la importancia que tiene el tema de los regalos, ¿no? Entonces, esta cuestión, lo que crea en el otro, digamos, estas obligaciones, cómo están dadas a partir del tipo de
práctica que uno realiza con el otro. Vamos a profundizar porque eso también tiene un sentido muy importante y una práctica que se utiliza mucho. Y hay veces que hay gente que le impone que le tiene que traer un regalo, ¿no? Y eso es algo que se da de otra manera. Entonces, vamos a trabajar algo que uno no puede exigir, un regalo. Un regalo es algo que se dona y se da. Entonces, pero cómo entraba en juego en la vida tribal y como elemento comercial y cómo generaba mucho más compromiso en ese espacio, ese tipo de utilizar esos mecanismos de intercambio. A eso me refería hoy cuando hablaba de los intercambios. A veces no solo el intercambio verbal, entran en juego y son simbólicos. A ella le pregunto. Estos elementos en las relaciones humanas. No sé si pasamos a analizar el otro texto rapidito. Si hubiera pregunta. Profe, ¿puedo hacer una consulta? ¿Sí? Me están preguntando si el TP número 3 y número 4 vamos a entregar en el aula virtual. O lo vamos a ver ahora. Ahora vamos a ver, es parte del... Si es el 2, en realidad el siguiente lo vamos a ver ahora, pero lo van a tener que subir. O sea, no lo subimos porque no había oportunidad todavía para subirlo, digamos, no estaba abierta el aula. No está habilitada la manito para la suba. Estaba habilitada la manito. Le vamos a habilitar, le habilitamos y la idea es que lo suban en esta semana. Sí, no está el trabajo. Quisimos subir, pero no teníamos habilitado para subirlo. No, es que no estaba todavía habilitada para subir. La idea era que podamos discutirla ahora, que tengan la clase y que puedan resolver, porque es un elemento para estudiar. Ustedes saben que ese va a ser un problema. Después no sabemos cuándo va a venir la evaluación. Sí. No. Sí, entonces que le quede lo mejor posible, porque esto es el mecanismo para poder retroalimentarle los trabajos que ustedes hacen. Y sacaron las dudas también, porque por ahí no hacemos bien, digamos. Esa es la idea, porque nosotros no vamos a poder corregirlas todas, ¿sí? Claro. ¿Está? Gracias, profe. La evaluación va a ser online. En relación a las últimas preguntas, bueno, también ya fueron analizadas dentro de la clase de Nora, que tiene que ver con la metodología que utiliza Malinowski, que tiene que ver con la etnografía justamente. Y después, bueno, la idea es que ustedes puedan reconocer cuáles son los principios que él reconoce para el uso de esta metodología, que también lo plantea claramente en su texto. ¿Sí? Chicos, le hago una consulta. ¿Es normal que en Instagram cuando se hace un vivo, cuando pasan 60 minutos, se corta el vivo? Porque me está marcando que se está por cortar otra vez. Creo que la parte de la metodología me parece que es un elemento bastante sencillo de comprenderlo y él lo explica claramente en su texto. Pasamos al otro texto, si le parece, que es el texto de la profesora Nora, entre la entrevista antropológica. Bueno, a ver, acá tenemos primero cuál es el objetivo del artículo y qué motivó a la realización de ese artículo, de ese estudio principalmente. Profe, yo coloqué, este artículo tiene como objetivo reflexionar sobre el aporte de la antropología como recurso para analizar, evaluar y aplicar la visión de los actores sociales o sujetos de cuidado en situación de exclusión social. ¿Quién me habló? A ver, perdón que me perdí. Yo, profe. No pongo mi cámara, profe, porque estoy muy gorda por la cuarentena. No, anda mi hijo tocando todo acá, profe, por eso. No como sabemos quiénes son, pero bueno, ahí ya te ubiqué, Cari. Bueno, ¿alguien más que quiera aportar algo en relación al objetivo del artículo? Que sí está bien, lo que plantea Clarice.
Ay, me dijo Clary. ¿Alguien más leyó ese texto? Acá preguntan cuál sería el trabajo 2. El trabajo 2 es el que analizamos recién, el de Malinowski, los argonautas del Pacífico, y el trabajo 3 es la entrevista antropológica. ¿Sí? Y el 1 fue el video que miraron sobre el etnógrafo. Mentira, chicos, no engordé tanto. Para aclarar acá la duda. El trabajo que vamos a ver ahora es... Nosotros pusimos es el trabajo que de la lo que entrevista motivó a antropológica. realizar el estudio fue la exclusión social en salud, como los casos de María, que no puede acceder al beneficio por maternidad, ya que varios de sus hijos no cuentan con la asignación de su número de documento. No sé si se escuchó. Sí, se escuchó. Ajá. Sí, Rocío Olivera. Bien, ¿alguien más tiene otro motivo o puso algo diferente? Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Alguien más quiere completar? Si no, pasamos a la siguiente. Bueno, acá al igual que el texto de Malinowski, van a ver que son contextos diferentes, son las mismas preguntas, pero en contextos distintos. Entonces, acá planteamos cuál es el que de alguna manera caracterice o contextualice el tiempo y espacio en que se realizó ese estudio, el trabajo de campo, en qué momento fue y en qué lugar, y también las características de los sujetos de estudio. Podemos hacer como un resumen de esas dos preguntas. ¿Quién quiere compartir? Evidentemente, el texto no es complejo, es muy simple. Digamos, no tiene la complejidad de otros textos. Entonces, si no hay respuestas y se entendió todo y no tienen dudas, podemos ir a hacer. ¿Les parece? No sé. Bueno, acá vuelvo a repetir esto. Los TP tienen la numeración, hay un error en el número. Dice, en vez de 2, dice creo que 3, y en que tendría que decir 3 dice 4. Lo vamos a corregir, pero les vuelvo a repetir, el que dice el número 2 es de los argonautas del Pacífico, el que lo acabamos de leer, y el número 3 la entrevista antropológica. ¿Sí? El número 2 y el número 3 lo van a tener que subir, le vamos a habilitar en el aula virtual para la suba de los dos trabajos juntos, ¿no, Nora? Pueden subir los dos en uno, ¿sí? Le vamos a habilitar en el transcurso de mañana para la suba, ¿sí? ¿Alguna otra duda? Si no, podemos ir cerrando y nos vemos la próxima, entonces. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Quedan las tareas para la semana que viene, ya le vamos a poner a disposición. Muchas gracias por su atención. Gracias, profe. Gracias. Nos vemos en la próxima. Gracias, profe. Chao. Hasta luego, profe. Luego.
Bueno, dijo que va a habilitar el link del aula virtual para que puedan subir el trabajo número... que en el aula virtual dice número 3, número 4, pero es el 2, el 3 sería. Sería el de argonautas y el de entrevista. Así que estén atentos y suban. Yo ahora voy a fijarme cómo salió el video y lo voy a subir a mi Drive y ahí ya le paso